Lo que tenemos aquí es el cockpit de la versión 9.3 PR12, bien, que si están, como veo, varios clientes conectados a esta jornada, es el que probablemente tengan ya instalado y corriendo en sus sistemas, bien. Puede ser que el PR sea distinto, pero básicamente la apariencia de esa versión y el cockpit es exactamente este, ¿ok? Muchos clientes reclamaban una experiencia de usuario superadora en cuanto a la imagen, al look and feel que tiene SAP. En su momento este look and feel resultaba novedoso, bueno, de alguna manera fue quedando de lado con las nuevas tendencias en cuanto a la experiencia de usuario, y SAP se ayornó en ese sentido. Y uno de los grandes cambios que van a notar es el look and feel nuevo que tiene, ¿ok? Ese look and feel lo denominó SAP como Bellis Deep. Tiene un azul profundo en el fondo, y van a ver que han cambiado cierta iconografía en pantalla y también ciertas funcionalidades en pantalla, o atajos o shortcuts que funcionan de manera distinta ahora en SAP. Todo para mejorar esa experiencia de usuario, ¿bien? También una de las grandes novedades, o tal vez la gran novedad, es la inclusión del cliente web para SAP, que lo tenemos también aquí. El cliente web actualmente dispone de una serie de módulos en los cuales algunos de esos módulos van a permitir transacciones, como el módulo de ventas, el módulo de CRM, mientras que otros módulos actualmente son para análisis de datos y visualización de transacciones, ¿ok? Inicialmente, esto, si bien Luciano nos comentaba ayer estas características, el roadmap de SAP incluye ir sumándole funcionalidades nuevas a este cliente web. ¿Okay? Este cliente web se va a ir viendo alimentado de versión en versión con nuevas funcionalidades a nivel transaccional. Bien, en este caso, como dijimos, este cliente web van a ver que tiene esa apariencia HTML5 muy actual, muy novedosa, la posibilidad de navegar, por ejemplo, en configuraciones de usuario, directamente haciendo un clic, las posibilidades de trabajar sobre las últimas novedades realizadas con un desplegable, la posibilidad de volver a lo que es un menú típico de ERP, en este caso con los módulos habilitados, bien, y desplegable de esta manera. La posibilidad también de gestionar el análisis mediante reportería y desplegarlo también a través de, por ejemplo, este estilo de ir navegando entre módulos y, por ejemplo, dar creación a una orden de venta, con lo cual va a desplegar de manera distinta a lo que tenemos habitualmente conocido con el cliente actual. Bueno, ahí se me desconectó de la base, vamos a conectarlo nuevamente. Mientras conectamos, vamos a pasar al cliente SAP directo. Vamos a ver que hay además de esa apariencia e iconografía distinta, vamos a tener algunas particularidades, como por ejemplo la posibilidad de ampliar la pantalla y esconder esa barra de herramientas, ¿ok? Mediante un clic, ampliamos la imagen y podemos visualizar mayor superficie del cockpit, ¿bien? Esto podemos volverlo también con un solo clic. Lo que hace es esconder esta barra de herramientas. El resto tiene el mismo esquema. Bien, las nuevas mejoras o nuevo look and feel incluye muchos pequeños detalles que impactaban en la experiencia del usuario. Teníamos en SAP un inconveniente con la adaptabilidad de ciertos formularios a la pantalla, en los cuales ingresábamos y de repente el formulario no se adaptaba a la pantalla y quedaban recortados, si se quiere, y cuando incluso ampliábamos, aún así quedaba, digamos, no muy óptimo, no muy optimizada esa adaptabilidad en la pantalla. Entonces, a partir de ahí,
es que esos pequeños, si se quiere, detalles fueron corregidos y permite jugar con esta adaptabilidad en pantalla. Incluso ahora funciona mucho mejor todo lo que es el arrastrar e ir ampliando en cuanto al formato de las flechas habituales. Otra de las cuestiones que se han mejorado mucho es todo lo que es el manejo a nivel informativo, por ejemplo, en la gestión del usuario. Nosotros cuando trabajábamos en cuanto a nivel autorizaciones generales, si veíamos en la versión anterior, teníamos un inconveniente en el cual veíamos, cuando gestionábamos las autorizaciones generales, únicamente el nombre del usuario, el código del usuario, pero no veíamos el nombre. Es decir, si un usuario no estaba en su código descrito realmente quién era esa persona, podíamos inducir a un error y no saber bien a qué persona pertenecía. Mientras que ahora tenemos no solo el nombre del usuario, sino el nombre y el apellido de la persona que tiene su usuario asignado. ¿Okay? Vamos a ver que tenemos el nombre del usuario con un guión del medio seguido con el nombre y apellido. Si vamos a la versión anterior, vamos a ver que en este caso no teníamos esa disponibilidad. Vamos a ir al mismo ítem, autorizaciones generales, y vamos a ver cómo únicamente teníamos el nombre del usuario sin poder tener el acceso al nombre y apellido. ¿Bien? Esto también impacta en lo que son gestor de add-on. En el gestor de add-on también teníamos esta información acotada y ahora está incluido también. También tenemos la posibilidad de ir un poco más a nivel detalle en cuanto a los módulos, en cuanto a las nuevas funcionalidades de los módulos. Por ejemplo, teníamos un inconveniente en los informes financieros. Muchos o sugerencias de clientes nos decían, en los informes financieros no tengo el link a poder visualizar por cuenta contable, a aperturar por cuenta contable. Entonces, cuando yo iba, por ejemplo, a ejecutar un informe financiero y yo me iba a nivel cuenta contable, no podía tener el link a esa cuenta, ¿ok? No llegaba a ese nivel. Mientras que ahora, en la versión 10, justamente eso está resuelto y podemos acceder a ese link. Vamos a ejecutar ese mismo informe. Y van a ver cómo ahora, aperturando en cuentas, podemos llegar. Fíjense cómo además la pantalla se adapta mejor. Tenemos ahora sí los links a la cuenta y podemos acceder directamente a los maestros que hagan referencia en esos enlaces, ¿ok? Eso ahora está a disposición en todos esos informes financieros que antes no lo teníamos. También tenemos mejoras en los documentos referenciados y tenemos la posibilidad también ahora de trabajar sobre documentos anexos. Es decir, antes, cuando íbamos a un determinado asiento, por ejemplo, asiento contable, no disponíamos de esta pestaña que es la de anexarle documentos en formato digital. Bien, esta es una nueva funcionalidad que permite esa gestión que antes no tenía. Bien, vamos a ver justamente cómo era anteriormente. Directamente no teníamos esa posibilidad, bien, de agregar en la pestaña de anexo archivos digitalizados. Bien, otra de las funcionalidades que se han mejorado, por ejemplo, es el aumento del tamaño del campo comentarios. Este campo comentario que está aquí, cuando desplegamos el tratamiento del asiento, lo que vemos es que este formato que tenía el campo comentario era insuficiente para agregar determinados detalles que querían agregarse. Eso se ha ampliado y ahora dispone de 254 caracteres. ¿Okay? Es mucho más de lo que se disponía en su momento. También tenemos la posibilidad, en cuanto a asientos, bueno, a todo lo que son documentos, cuando trabajamos sobre los pagos, por ejemplo, o pagos recibidos o pagos efectuados, no teníamos la disponibilidad tampoco de la posibilidad de utilizar una pestaña de anexos, es decir, de agregar a lo mejor anexo
archivos anexos digitalizados. Bien, no existía esa posibilidad, ahora sí disponemos de esa posibilidad y yendo a lo que es, vamos a ir a el mismo ítem, veamos que aquí tenemos también la pestaña de anexos para agregar a lo mejor una copia digitalizada de ese documento. Bien, esto mejora también la percepción, la posibilidad de ingresar a lo mejor o el escaneo o la foto o la imagen o algún documento anexo a ese pago recibido o efectuado. Lo van a ver, vamos a pasarle después en el dossier, cuáles son aquellos documentos o formularios en los cuales se ha anexado esta pestaña y esta posibilidad. Y también tenemos una gran ventaja en cuanto a la gestión de autorizaciones o permisos al usuario. ¿Qué nos ocurría en la versión 9.3? En la versión 9.3, cuando de alguna manera queríamos personalizar la utilización, el acceso a determinada información dentro de un formulario, teníamos que adaptarlo personalmente y asociarle esa interfaz de usuario, ese formulario realizado nuevo a medida, asociárselo a un usuario o a un grupo de usuarios. Bien, desde otro ítem del menú, que es el de la gestión de interfase de usuario, modelo de configuración, y creábamos un formulario y se lo asociábamos. Porque, ¿qué ocurría? Cuando íbamos a autorizaciones generales, dentro del módulo de autorizaciones generales, en la 9.3, veíamos que si elegíamos un usuario, por ejemplo, teníamos que la posibilidad, vamos a elegir algún otro que tenga, acá podemos aperturar, si aperturábamos, por ejemplo, algún módulo, teníamos ciertas posibilidades, es decir, veíamos cierta información, pero no veíamos, no podíamos llegar a un nivel de pestaña o digamos, a nivel de pestaña del formulario, es decir, nosotros podíamos darle permiso o acceso con falta de autorización, autorización total o solo de lectura por cada uno de los documentos y no llegábamos a un nivel superior, a un nivel de mayor profundidad. Ahora, cuando vamos a autorizaciones generales, en cambio, y por ejemplo elegimos algún módulo determinado, podemos ir más allá y podemos ir a trabajar a nivel pestaña, muchos de ellos, ¿ok? Podemos trabajar, es decirle, queremos que vean determinada información y otra no, entonces a nivel pestaña podemos ir trabajando esas autorizaciones también, ¿ok? Esto permite una mayor profundización en cuanto a autorizaciones y no tener que ir únicamente o darle acceso a editar el total formulario o solamente visualizarlo y no acceder. Bueno, esas posibilidades se profundizaron y permiten una mayor gestión para el usuario, ¿ok? Un poco yendo a lo que es, volviendo a lo que es administración, tenemos también mejoras en cuanto a longitud de campos. Hay muchos campos que se han mejorado en base a la sugerencia de los clientes. Y también tenemos la posibilidad de referenciar documentos. Es decir, si bien existía la posibilidad de referenciar documentos ya en las versiones anteriores, ahora los documentos referenciados impactan directamente. Por ejemplo, vamos a ir a una orden de venta. Si nosotros tomamos una orden de venta, lo que hacíamos antes era hacer una referencia desde aquí, ¿bien? Y esa referencia quedaba linkeada en SAP. Ahora tenemos posibilidades de que nos informe si hay un documento o varios documentos de referencia. Al lado de estos 3 puntos nos van a informar qué documentos está referenciado, ¿ok? Y además permite, al desplegar y al definir cuáles son los documentos que queremos referenciar, por ejemplo, con esta orden de venta, verlo ordenado por módulo, que antes no lo veíamos de esta manera. Entonces ahora tenemos mucha mayor capacidad de selección de documentos, mejora en la visualización porque están ordenados y además mejora en la información que nos va a aparecer a qué costado cuando referenciemos un documento. Por ejemplo, vamos a referenciar este documento con una orden de compra. Vamos a seleccionar una orden de compra determinada. Le damos a actualizar y fíjense cómo aquí autocompletó con un número 1. Lo que nos dice, nos está informando a simple vista, sin tener que ingresar, a visualizar cuál era el documento referenciado,
que está ya referenciado con un documento. Bien, si le sumáramos más documentos, van a ver la cantidad exacta. También teníamos la posibilidad, vamos a actualizar este documento, desde una orden de venta, por ejemplo, teníamos la posibilidad de hacer una transferencia. Bien, cuando hacíamos una transferencia, mismo caso, cuando generamos la transferencia ahora hace directamente ese movimiento de transferencia. Vamos a ver si acá no me está dejando mostrarlo por algo. Vamos a ver por qué. Está esto, vamos a ver aquí. Fíjense, acá me dice, desea crear automáticamente una referencia. Esta es una nueva ventana, mensaje de sistema, que nos indica si queremos crear automáticamente una referencia al pedido del cliente o orden de fabricación desde este documento, podemos seleccionar también recordar mi respuesta y no mostrar este mensaje nuevamente, le damos que sí, y bueno, y ahora, cuando genera la transferencia y nos muestra ese documento, bien, ya nos indica ya en la cabecera que tiene un documento referenciado, bien, y es directamente esa orden de venta que hicimos referencia, ¿ok? Esta es una nueva funcionalidad también que permite achicar pasos y tiempos. También tenemos en cuanto a parametrizaciones generales novedades. Yendo un poco a lo que son parametrizaciones generales, vamos a ver que tenemos varias particularidades. Por un lado, a nivel socio de negocio, para gestionar lo que son autorizaciones, se daba el caso donde cuando había un documento en estado pendiente, bien, pendiente de aprobación y demás, las idas y vueltas con el aprobador eran numerosas, porque si queríamos cambiar algo, tenía que volver y volver a gestionarse ese mismo proceso. Mientras que ahora permite seleccionar, tenemos dos nuevas ventanitas, nuevos botones que permiten que el autor actualice el documento preliminar con estado pendiente o aprobado, y permiten también que el autorizador, ya no el autor, actualice el documento preliminar con estado pendiente. Bien, esto achica esas idas y vueltas entre el aprobador y el autor del documento y permite entonces estas cuestiones de simplificar los procesos de aprobación. Bien, estas dos ventanas no existían en la versión 9.3, vamos a verlo aquí mismo. Fíjense que solo teníamos 3 opciones luego de activar el proceso de aprobación y ahora sí tenemos esa posibilidad de actualizar por el autor o por el aprobador estos documentos cuando están en estado pendiente sin tener esa ida y vuelta que teníamos originalmente. ¿Bien? Otra, ya que estamos en parametrizaciones generales, vamos a ver una de las novedades también que tenemos es la posibilidad de trabajar con el OneDrive. Es decir, ahora vamos a estar de alguna manera integrado con Microsoft Office 365. Bien, entonces ahora los archivos anexos como Word y Excel, no solo podemos destinarlos a una carpeta local, sino que también podemos darle destino de OneDrive. Esta es una novedad que también se pedía y que permite este tipo de interacciones con 365, con Office 365, y mejoran la experiencia y la usabilidad, si se quiere, también para no centralizar todo dentro del servidor o nube en la cual se encuentre instalado, ¿bien? También tenemos otro tipo de mejoras en cuanto a lo que son ventas, compras y servicios. Vamos a ver que tenemos mejoras en lo que son informes de pedidos atrasados. Vamos a ir un poco a lo que es la carpeta de informes. Dentro de informes, compras y ventas, tenemos un informe llamado pedidos atrasados, ¿bien? Estos informes ahora disponen de mucha mayor información, como por ejemplo, cuando exista una factura de reserva, ¿bien? Esa factura que difería, cambiaba el momento de la entrega, y podemos saber cuál es el estado de esa factura ahora, y podemos saber si esa factura está paga o no. Anticipadamente, solamente con este informe, esta columna no existía. Tampoco existían otras columnas que vamos a ver acá, por ahí no tiene tanto impacto, pero esta columna era muy solicitada para tener un informe
digamos, más a la vista acerca de cuál es el estado de esa factura de reserva, ¿ok? Ahora podemos tenerla parcialmente, puede estar completo con parcialmente paga, no pagado como aquí, o completamente paga. Esos son los 3 estados que podemos encontrar las facturas de reserva en este caso. También vamos a ver que tenemos mayor información en pantalla. Los campos que dispone ahora este formulario digamos, tenemos muchos mayores campos para ingresar, mientras que era más acotado en la versión 9.3, que podemos verlo también aquí. Yéndonos a la carpeta de informes, informes de compras y venta, pedidos atrasados. Tenemos mucho menores campos para seleccionar que en la nueva versión, ¿ok? Son más acotados. Ahora tenemos esa información extra que nos brinda mucho mayor información al instante sin tener que ingresar a ver en cada uno de los links cuál es el estado o el mapa de relación de cada uno de esos documentos, ¿bien? En cuanto a mejoras en ventas y compras, uno de los asuntos era el manejo, por ejemplo, de direcciones. ¿Qué ocurría? Cuando se imprimían ciertos documentos, las direcciones, por ejemplo, de clientes, había impresiones que quedaban incompletas o de alguna manera no tan claras, y eso era referido porque las direcciones tenían líneas en blanco. Ahora permite con una parametrización que estas líneas en blanco no se impriman, ¿bien? Y entonces dejan la impresión un poquito más ordenada cuando se trabajan sobre estos documentos, ¿ok? Ocultan estas líneas en blanco. Eso lo hace con una pequeña parametrización y permite trabajar esas cuestiones mucho más prácticas. Esto, estamos viendo ahí justo la versión 9.3, en la versión 9.2 permite esa nueva particularidad de trabajar las direcciones de los socios de negocio y eliminar o ocultar esa línea en blanco. ¿Qué ocurre cuando tenemos activada esa funcionalidad? Simplemente cuando completemos esas líneas que están en blanco, pasa a imprimirse directamente, a no ocultarse aquellas líneas que no estaban en blanco, ¿okay? Que no están en blanco ahora. Cambia directamente sin tener que hacer ningún otro tipo de configuración. También tenemos mejoras en el informe de partidas abiertas. Cuando trabajamos, todos conocen que los que han trabajado ya con SAP, la versión anterior, tenemos en lista de partidas abiertas que nos parábamos sobre un documento y nos listaba todos esos documentos, aquellos documentos que no habían sido cerrados por un documento posterior o cerrados directamente por un usuario. La particularidad que tenemos ahora es la particularidad de gestionar. Antes, ¿qué ocurría? Cuando íbamos a la lista de partidas abiertas, bien, vamos a hacer ese mismo informe, vemos que si queríamos cerrar alguna en particular, teníamos que pararnos y darle clic en cerrar, bien. Eso ahora se gestiona mucho más de forma sencilla. Tenemos la posibilidad de seleccionar hacer selecciones múltiples sobre estos documentos y cambiar el estado directamente a cancelado, a cerrado, bien, sin tener que hacer ningún tipo de selección individual. Eso elimina esos documentos de la lista de partidas abierta y además tenemos mucho mayor información de lo que teníamos con anterioridad. Por ejemplo, estos últimos campos, información acerca de autores, condiciones de pago, personas de contacto, si tiene un proyecto asociado, múltiples campos que antes no teníamos la disponibilidad para utilizarlos, ahora sí los tenemos, con lo cual mejora también la información que se ve en pantalla y la reutilización de este tipo de informes de lista de partidas abierta, que como no tenía esta posibilidad, teníamos que recurrir a veces a algunos reportes de usuario customizados, porque no teníamos la información necesaria que requería la operatoria de lista de partidas abiertas para los clientes habitualmente. También tenemos mejoras en cuanto a que muchos objetos que teníamos, por ejemplo, destinados a la creación de UDF, por ejemplo, campos de usuario, podemos ahora relacionar esos campos de usuario con múltiples objetos más, digamos. Si creamos un campo de usuario nuevo,
vamos a tener la posibilidad ahora de vincularlo a múltiples tablas más y objetos. Bien, podemos vincularlo a múltiples objetos que antes no, y también a múltiples tablas que antes no estaban permitidas. ¿Okay? Ahora tenemos mayor amplitud también en cuanto a esa funcionalidad. Otra de las mejoras es que dentro de lo que es la creación de campos de usuario, se han agregado algunos, casi todos, le diría, había unos formularios donde no se le podía agregar, con esta herramienta de definición por usuario, no se podía agregar campos a determinadas pantallas, a determinados formularios. Se han agregado la gran mayoría, le diría que la gran mayoría de los que faltaban. Puede ser que todavía reste alguno, pero la verdad es que se agregaron muchas pantallas que había que anexarle un campo de usuario por código en anteriores versiones, y ahora se puede hacer con esta herramienta en forma sencilla por el usuario administrador. Así que eso también mejora la experiencia y la facilidad de utilización, ¿bien?, de estas herramientas de definiciones de usuario. También tenemos la posibilidad de, tenemos muchas mejoras en cuanto a lo que refiere a la gestión del proyecto. Básicamente uno de los reclamos o las sugerencias que teníamos habitualmente de los clientes era que la gestión de proyectos estaba muy acotada en cuanto a funcionalidades analíticas, por ejemplo, a lo que respecta a un diagrama de Gantt. Vamos a buscar algunos de los proyectos que tenemos aquí en este entorno, que tenga subproyectos como este, por ejemplo, en el cual teníamos un proyecto principal y teníamos subproyectos, en este caso son 3 proyectos. Antes hacíamos clic, veíamos el gráfico de Gantt, y el gráfico de Gantt era muy acotado en cuanto a qué podíamos hacer con ese gráfico de Gantt. Hoy este gráfico es interactivo, no es simplemente informativo, nos permite jugar con las etapas, es decir, desplazar los tiempos de ejecución de las etapas, y que esto impacte automáticamente en los proyectos. Una de las preguntas interesantes que hicieron ayer, no quise intervenir en la conferencia o en la presentación de Luciano Nagenson, que le hicieron si había interacción con el tema, no sé si esa persona está justo participando hoy, si había interacción entre esta pantalla de gráfico de Gantt, si se podía modificar un subproyecto e impactar en el proyecto principal desde esta pantalla o viceversa. Y la respuesta es sí. En ese momento, bueno, Luciano dijo que tenía que probar, que no estaba al tanto de esa funcionalidad. Bueno, eso es así. Permite SAP que al modificar cualquiera de estas etapas, lo puedo modificar desde un subproyecto y modificar el proyecto principal, o viceversa. ¿Okay? Yo cuando esté moviendo estas barras en el tiempo de etapa por etapa, de inicio y finalización de etapa, y le doy a actualizar, fíjense que ahora no es simplemente un gráfico informativo, sino que esta posibilidad de actualizarlo hace que cambien las etapas de inicio y finalización a medida que voy modificando estas etapas dentro del gráfico de Gantt. ¿Okay? Esto lo que hace es impactar directamente. ¿Okay? Esto estamos en fase 1, si no me equivoco. Sí, estamos en el subproyecto fase 1. Tenemos, por ejemplo, acá fechas de vencimiento, 26 del 7, 7 del 8. Bueno, nosotros podemos modificar esas fechas, inicio, fecha, fin, y correr estas fechas para impactarlas aquí directamente. Le damos a autorizar y vamos a ir cambiando las fechas de inicio y finalización también. ¿Ok? Eso es completamente interactivo, eso es un agregado importante a lo que es el módulo de gestión de proyectos, muy de acuerdo a lo que tienen otros sistemas o otros gestores directos de proyectos en cuanto a gráficos de Gantt, así que le suma una buena funcionalidad en ese caso. Una particularidad también que es importante mencionarles en cuanto a las mejoras y que tiene que ver con la gestión de inventario. Había una cuestión en cuanto a las unidades de medida y manejo de unidad de medida. En SAP teníamos un límite muy claro en cuanto al que si un artículo
pertenecía o tenía un grupo de unidad de medida determinado, ese grupo de unidad de medida quedaba fijo y ya no podía modificarse, no podía seleccionarse otro, o sea, cambiarle el grupo de unidad de medida. Esto ahora ya no es así. Lo que se podía hacer antes era agregar conversiones a ese grupo de unidad de medida. Ahora SAP permite la modificación de ese grupo de unidad de medida siempre y cuando el nuevo grupo de unidad de medida, ¿okay? Contenga las unidades de medida o las conversiones o las presentaciones que tenía el grupo original de unidad de medidas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las particularidades ahora? ¿Podemos cambiarle el grupo de unidad de medida? La respuesta es sí. Se puede cambiar el grupo de unidad de medida siempre que el nuevo grupo, el grupo destino, tenga las conversiones originales del grupo de origen, ¿ok? Esto también acá en este caso nos está diciendo que cómo va a impactar todo lo referido a la modificación y la selección del nuevo grupo de unidad de medida. Bien, acá nos dice que la operación ha sido finalizada con éxito y ahora el grupo de unidad de medida al que pertenece esta impresora, esta artículo impresora, es el nuevo 2 y no el nuevo que tenía originalmente, que era este. ¿Okay? Es una funcionalidad muy importante porque era un límite en el cual muchos clientes hacían hincapié en que al inicio de la implementación era difícil a lo mejor determinar a ciencia cierta y con cierto conocimiento, porque muchos clientes en esta etapa de implementación o no disponían de esta clasificación o querían que sea un poco más dinámica. Bueno, esto le otorga ese dinamismo con esa salvedad de que el nuevo grupo de unidad de medida tiene que tener las conversiones del origen, ¿ok? Pero no hay posibilidad de cambiarlo. Esto le agrega una funcionalidad muy importante. También tiene mejoras en cuanto al manejo de gestión de series y números de lote. Ya vamos a ver también eso particularmente en el dossier, porque tiene otras particularidades. Y en cuanto al módulo de producción, esto también es importante. Una de las cuestiones que nos decían es, cada vez que estoy navegando, a lo mejor en un documento, y creo un documento, vamos a crear un documento, una orden de venta, por ejemplo, de cada vez que trabajo sobre un documento, ocurre que y elijo un artículo, por ejemplo, de producción, un artículo que producimos en la empresa, lo que ocurría es que si yo quería ir a visualizar ese artículo, me llevaba a la lista de materiales. ¿Okay? Primero llevaba a la lista de materiales y después tenía que acceder al maestro, información maestra. Ahora, con una simple parametrización que se hace desde gestión, parametrizaciones generales en inventario, yo le puedo decir con este tilde que al abrir datos maestro de un artículo, en vez de la lista de materiales de un artículo, me abre el maestro, ¿ok? La fecha de enlace me lo gestione directamente. Con este tilde que yo activo, yo en lugar de acceder a la lista de materiales, al hacerle clic al enlace, accedo directamente al maestro, ¿ok? Eso me permite un acceso directo hacia el maestro sin tener que pasar por la lista de materiales, que a lo mejor en este punto no me interesa. Otro punto importante en cuanto a mejoras en el aspecto del módulo de producción, por ejemplo, es que, ¿qué ocurría? De alguna manera SAP en las versiones anteriores, todo lo que era manejo de lista de materiales tenía cierta autonomía o independencia de lo que era el dato maestro del artículo que contenía una lista de materiales. Ahora, en la descripción, por ejemplo, podríamos cambiar la descripción de este artículo en el dato maestro. Yo le agregué números 2, le doy a actualizar y me avisa, este artículo está conectado a una lista de materiales. ¿Desea actualizar la descripción del producto en la lista de materiales en consecuencia? Si yo le doy que no, solo actualiza la descripción como lo hacía antes, en el dato maestro del artículo. Si yo le doy que sí, va a actualizar automáticamente la lista de materiales, y si yo voy a ver esa lista de materiales, vamos a ver que también completó con la nueva descripción. Bien, esto permite evitar inconsistencias o retrabajos que requería en la versión 9.3, en la cual al modificar la descripción, el maestro no actualizaba la lista de materiales y ahí teníamos que ir a la lista de materiales y cambiar la descripción para que no quede desactualizada. Esto ya no ocurre y mejora la experiencia de usuario para evitar retrabajo en este sentido. Bueno, en cuanto a, ya hablamos un poco de producción, de mejoras en inventario,
mejoras en ventas, vamos a ver si mejoras en cuanto a la gestión de campos de usuario, hablamos de integración con Office y tenemos también la posibilidad a través de la plataforma, bueno, un comentario para hacer también es que en la plataforma y la extensibilidad solamente trabaja SAP versión 10 con la versión con 64 bits, ¿ok? No trabaja en 32 bits. No tiene mayor impacto en cuanto a requerimientos de hardware, ¿ok? No van a tener un mayor impacto si ya trabajan sobre la plataforma HANA. La plataforma HANA versión 10 tiene requerimientos prácticamente idénticos, con lo cual no tiene un impacto allí tampoco. Con respecto, bueno, hay mejoras con respecto a localización. Puntualmente había múltiples informes financieros, contables o de cuentas corrientes en los cuales no aparecía, por ejemplo, el número de folio, que es el número del documento legal, si se quiere, y en cambio de eso aparecía el número de documento interno de SAP, que no era de mucha ayuda. Quienes estén del otro lado y tengan la versión 9.3, seguramente es algo que nos han reclamado y que decían, acá en este informe me aparece el número de documento, pero no me aparece el número de folio. Como a mí me interesa ver el número de folio, que es el número de la factura real. Bueno, ese tipo de cuestiones ya han sido resueltas y en todos los informes ahora tenemos el número de folio que nos informa cuáles son las particularidades en cuanto a la numeración real del documento y no la numeración interna, que por ahí no es tan descriptiva a simple vista de cuál era la operación para la empresa, ¿ok? Solamente era una información del documento interno. También tenemos la posibilidad, tenemos una de las mejoras en cuanto a el monitor de documentos electrónicos, más adaptado también a lo que refiere a facturación electrónica de crédito. Ahora vamos a tener, por ejemplo, campos como estatus de autorización de factura de crédito, que antes no existía, y campos referenciados específicamente para lo que es facturación de crédito, ¿ok? Como valor pagado, valor total, estatus de autorización, fecha de autorización, bueno, determinadas cuestiones que eran requeridas para la óptima gestión del monitor de documento electrónico en cuanto a facturación electrónica también. ¿Ok? Esto también permite otro tipo de situaciones que antes no. Se han mejorado la localización en cuanto a que ahora determinados documentos electrónicos permiten reenviarse y no tener que rechazarlos en el monitor para volver a enviarlos a la FIP, sino que se pueden corregir en el documento original y reenviarlo desde el monitor para reinformar ese documento, ¿ok? De alguna manera rearma el XML y se reinforma a la FIP, que antes no ocurría, teníamos que rechazar el documento y crearlo nuevamente, rechazar el documento, cancelarlo, luego el documento internamente, rechazarlo en el monitor, y ahora eso no es necesario en todos los casos. En muchos casos se puede corregir ese dato que devolvió con error en la FIP y reenviar el documento desde el monitor. ¿Okay? Esto también mejora la experiencia en cuanto a facturación electrónica, que era una cuestión también de muchas sugerencias de nuestros clientes. Para contarte un poco la experiencia, está bueno partir de la base de todo lo que presentó José recién, que tiene que ver con mejoras altamente orientadas a mejorar la experiencia del usuario, pero ninguna de las mejoras presentadas altera o afecta o modifica profundamente ningún proceso de los que está planteando SAP. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros venimos trabajando con procesos sumamente maduros que, atendiendo a todas las modificaciones en línea de la experiencia del usuario, no hay ninguno que tenga que ver con modificar cómo se hacen las cosas a través de SAP Business One en la versión 10. ¿Por qué apunto esto? Cuando uno tiene que tomar la decisión de migrar de ERP, lo primero que piensa es voy a poder hacer todo lo que hacía antes y lo voy a poder hacer mejor. Fue una pregunta que nos hicimos nosotros como empresa. Nosotros como empresa trabajamos mucho en la definición de nuestros procesos para tener claridad qué es lo que pretendemos de un ERP, y cuando nos encontramos con la herramienta en producción nos damos cuenta que podemos hacer todo eso y mejor, o podemos hacer todo eso y más.
Así que a mí me alegra que las presentaciones hayan sido en línea con la experiencia del usuario. Algunas de esas cosas y de esas mejoras que presentó José, nosotros hemos estado participando y levantando la mano para que sucedan. Me alegra muchísimo porque era la parte que me habían prometido del producto que todavía no había podido experimentar. O sea, cuando pida un texto un poquito más largo, me van a prestar atención. Bueno, acá José está comprobando que es así. Por otro lado, cuando uno habla de SAP, habla de un producto world class y lo mira con una distancia bastante grande, y empiezan los miedos en términos de respuesta ante requerimientos de carácter legal, por ejemplo. Nosotros somos una empresa de servicios, en el medio de la migración empezamos a expandirnos y a regionalizar nuestros servicios, exportamos servicios hoy, y todos los requerimientos de AFIP que fueron cambiando en estos últimos 2 años a un ritmo realmente importante, les podría decir que comparando con colegas, la velocidad de respuesta de SAP estaba en los 2 primeros. O sea, siempre SAP hacía punta en implementaciones gestionadas por AFIP, que muchas veces, y los que están en el tema de exportación, saben que en los últimos 2, 3 años salieron cosas de un día para otro, de una semana para otra. Entonces, ese miedo que también nosotros teníamos, a ver, SAP va a estar respondiéndonos igual que en mi proveedor local de ERP, y está respondiendo mejor. Esa es la conclusión a la que nosotros hemos llegado, porque tenemos inconvenientes con alguna factura electrónica, y está Valquimia y está SAP, y están los dos trabajando para que la solución sea inmediata. En términos generales, hablo de los inconvenientes que uno puede tener, porque cuando uno más se acuerda de Valquimia o cuando uno más se acuerda de SAP, pero la realidad, que si tengo que hablar en términos porcentuales, la cantidad de incidentes ha sido muy pequeña. Habrán sido 1 o 2 por cambios de resoluciones o cambios en el web service de AFIP, por ejemplo, que nos han hecho levantar el teléfono. Nada más que eso. En cuanto a la usabilidad del producto, la verdad que es un producto sumamente agradable. Estas mejoras que están introduciendo son realmente buenas. El que viene usando las versiones anteriores, esos pequeños detallecitos, sobre todo el código de los comprobantes y el número interno de la FIP, era algo penalizante. Esto es buenísimo que aparezca en esta versión. En cuanto a las expectativas, bueno, nosotros estábamos muy expectantes, lo veníamos hablando con Ivana, obvio que es nuestra ejecutiva, el poder acceder vía web a la plataforma. Nosotros que tenemos comerciales que están viajando, y poder emitir una nota de venta, poder bloquear inventario, hacer cierto tipo de actividades, realmente está bueno estar de frente de un cliente y desde el celu o desde la notebook o desde la tablet poder estar consultando ahí si la cuenta corriente está bien. Es un valor agregado, y aparte una mejora en cuanto a la simplificación de la infraestructura del lado nuestro. Nosotros, para poder hacer esto con nuestros comerciales, con otro ERP, teníamos que montar VPN, teníamos que terminar armando una infraestructura informática sumamente costosa de mantener, y esto tiende a simplificar muchísimo. Sobre todo empresas como nosotros, no es tan problemático porque tenemos un equipo muy grande de informáticos, pero en empresas en donde el foco está puesto en la producción o en otro tipo de negocio, que no tienen áreas de sistema muy grandes, esto realmente vuelve muy simple la implementación del acceso remoto a la información comercial.